asiento. Entonces, el día de hoy estamos celebrando la misa de la Cátedra de San Pedro en Roma. Entonces, en el calendario del 62 es una feria que da oportunidad de celebrar lo que se quiera, pero en la antigüedad, antes de las reformas del 55, hoy se celebraba la Cátedra de San Pedro. Y en Roma había dos fiestas, la Cátedra de San Pedro en Roma y la Cátedra de San Pedro en Antioquía. Lo interesante es que no quitaron la fiesta de San Pedro en Antioquía, sino que quitaron la fiesta de San Pedro en Roma, y pues como que las combinaron y las dejaron hasta allá. Y pues están raras las razones. ¿Por qué? Porque hoy comienza la Semana de la Unidad de los Cristianos, de oración por la unidad de los cristianos. Pero ¿por qué comienza con una Santa Feria? No tiene mucho sentido. Entonces, antiguamente tenía sentido que comenzara con la fiesta de la Cátedra de San Pedro, porque la unidad está en Pedro. Es decir, necesitamos la conversión a la Iglesia Católica para tener la plenitud de la fe. ¿Por qué? Porque esa es la encomienda de la Iglesia, a la Iglesia, y esa es la encomienda a San Pedro, conservar la fe. Entonces no es tanto la unidad de los cristianos porque sí, sino la unidad de los cristianos en la única fe, la que Cristo ha depositado en su Iglesia y en la que los ministros de la Iglesia tienen la responsabilidad de cuidar y de guardar. Es decir, los ministros de la Iglesia tienen autoridad, porque así lo dice el Evangelio de hoy. Cristo le da las llaves a San Pedro. Pero estas llaves son para custodiar, no para cambiar, no para transformar, sino para custodiar lo que Él ha recibido. ¿Quién? La Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica ha recibido de Cristo su doctrina, sus sacramentos, y es su deber custodiarlos. Entonces, hay dos errores en la época presente que son muy significativos. Entonces, ya decíamos el error de que la Iglesia simplemente tiene que convivir, pero no tiene que predicar o convertir. Entonces nuestro Señor es muy claro en su mandato: ir y predicar a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente dice eso, sino que dice San Pablo también: ¿y cómo creerán si nadie les predica? Entonces, si no predicamos la palabra, ¿qué estamos haciendo? Si no queremos la conversión de las naciones, ¿qué estamos haciendo? Segundo, entonces, y también la autoridad, ¿no? Que la autoridad, pues, tiene una naturaleza. La autoridad no existe independientemente de todo, sino que la autoridad fue dada por un propósito. Y la autoridad debe utilizarse para ese propósito, para que cumpla su función. Entonces, pidamos a Dios por nuestra Santa Iglesia Católica, por nuestros santos, por todos nuestros pastores, ¿no? Por todos nuestros pastores, para que se resuelvan a seguir a Cristo y a buscar su gloria y la conversión de las naciones en una sola fe, porque ese es el principio de la vida trinitaria, la fe, los dogmas. Si nosotros quitamos los dogmas, si nosotros quitamos la fe, entonces quitamos la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.